10 de la mañana, 7 minutos, seguimos en estas mañanas sin filtro y vamos a poner el foco en las noticias internacionales. Federico Larsen, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flor? Buen día, ¿cómo andan? Bien, la verdad que bastante conmovidos. Una de las noticias que bueno, has propuesto para tratar y que sin lugar a dudas está en todos los portales, es lo que ha sucedido con este periodista saudí. Sí, efectivamente, es una de las noticias del momento. Estamos hablando del periodista Jamal Khashoggi, que es justamente un periodista saudí. Antes de ser periodista, él solía escribir por el Washington Post, tenía una serie de columnas realmente muy, pero muy picantes, muy críticas con respecto al régimen de Arabia Saudita, que recordemos es un régimen monárquico y principal aliado de los Estados Unidos en Oriente Medio, uno de los regímenes acusados de la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos, de las minorías sexuales, de las mujeres en el mundo, ¿sí? Y uno, obviamente, de los más poderosos. Bueno, el señor Khashoggi lo que hacía hasta el año 2017 era trabajar como asesor y vocero de la familia real de Arabia Saudita, hasta cuando el príncipe heredero Mohammed bin Salam, que es el actual príncipe, digamos, el mandamás de Arabia Saudita, empezó efectivamente a asumir ese rol y Khashoggi se tuvo que exiliar, se autoexilió a los Estados Unidos. Él tenía una situación familiar bastante particular, inclusive durante su exilio varios de sus familiares, amigos fueron perseguidos por el régimen saudí y decidió, entre otras cosas, empezar una relación con otra mujer, pero aún estando casado legalmente con su exmujer que se quedaba todavía en Arabia Saudita. Para resolver este problema es que se trasladó a Turquía. Obviamente Arabia Saudita se transformó en un lugar prohibido, ¿no? Para este periodista y se acercó el 28 de septiembre pasado al consulado que Arabia Saudita tiene en Estambul para presentar todos los papeles que le permitieran efectivamente divorciarse de su anterior mujer para poder casarse nuevamente con su nueva pareja. Ahora, ese día, 28 de septiembre, le dijeron que no tenían toda la documentación necesaria para poder hacer el trámite y que tenía que volver el 2 de octubre. Esto es realmente muy sospechoso porque generalmente no suceden este tipo de cosas en las cuales se le da una fecha posterior a un ciudadano para que actúe efectivamente un trámite consular, y además se le agrega otra cuestión. El mismo Khashoggi había dicho en más de una ocasión, inclusive periodistas norteamericanos antes de irse de Estados Unidos, que tenía mucho miedo por represalias por parte del gobierno saudí y había tomado una serie de recaudos. El 2 de octubre, cuando... Sí. No, que uno lo va escuchando, entonces a ver, es bastante frío lo que uno va escuchando, porque si esto fue desde el vamos planificado, es terrible. Es que efectivamente la sospecha y las últimas noticias que se dieron a conocer hoy hacen pensar que efectivamente estuvo planificado. El periodista que hizo le dejó su celular a su novia, que se quedó afuera del consulado esperando con una instrucción bien clara. ¿Por qué? Porque Khashoggi tiene contactos adentro del gobierno turco. El gobierno turco está enfrentando una situación desde el punto de vista económico muy, pero muy preocupante, y entonces no ha podido tomar todavía una posición bien clara y fuerte en contra del gobierno de Arabia Saudita, pero hace entender que efectivamente Arabia Saudita estuvo totalmente involucrado. ¿Qué hizo Khashoggi? Le dijo a la novia que si en 4 horas no salía del consulado debía contactar con el gobierno de Erdogan, el actual presidente de Turquía, y eso efectivamente hizo, porque él entró al consulado y no volvió a salir. Ninguna de las cámaras de seguridad que rodean el consulado de Arabia Saudita en Estambul tomaron imágenes del periodista saliendo de ese consulado, y las cámaras de seguridad adentro del mismo consulado misteriosamente dejaron de funcionar. No hay ningún tipo de video sobre qué fue lo que sucedió adentro de ese consulado. Es escalofriante, te digo. Es escalofriante, pero además aún más con los detalles que se fueron conociendo con el tiempo. Por ejemplo, Khashoggi, te decía, tomó una serie de recaudos. Él tenía lo que se llama un Apple Watch,
que son estos relojes que te permiten a la distancia poder controlar y enviar audios, imágenes al celular al cual están asociados. Bueno, se descubrió que efectivamente, mientras el periodista estaba adentro, envió una serie de audios que en este momento están en manos del gobierno de Turquía, y el mismo gobierno de Turquía salió a decir a través de la agencia oficial de noticias que está grabado el momento en el cual es asesinado Khashoggi. Y que además hay una serie de datos que son realmente escalofriantes. Hubo 15 ciudadanos saudíes que llegaron el mismo día en el que Khashoggi se fue al consulado de su país, de Arabia Saudita. 15 ciudadanos saudíes que vinieron de países distintos, todos con un pasado entre los servicios secretos, algún ministerio, alguna rama del ejército de Arabia Saudita, más. Y ahí está uno de los de las cuestiones más escalofriantes, un funcionario que estaba especializado desde hacía muchísimos años en medicina forense y autopsia. ¿Por qué digo que es aún más escalofriante? Porque según la versión del gobierno turco, el señor Khashoggi no solo fue asesinado adentro del consulado, sino que su cuerpo fue cortado en fragmentos y extraído del consulado a través de una camioneta que se ve salir unas horas después justamente del consulado de Estambul hacia la casa del cónsul de Arabia Saudita. A ver, más allá de los detalles escalofriantes, lo que nos interesa analizar sobre todo es el tema político, qué es lo que sucede en este momento. Recordemos, Turquía está en una de las crisis económicas más importantes de su historia moderna, de su historia reciente. Entonces, no puede acusar directamente a Arabia Saudita, que es uno de sus aliados económicos en la región, de ser quien asesinó a un periodista en su propio territorio. Entonces, ¿qué está haciendo? Está utilizando la prensa turca para dejar trascender una serie de informaciones que luego empiezan a difundirse a lo largo y a lo ancho del mundo. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? De involucrar las fuerzas occidentales. ¿Cuál es el problema? Que la principal potencia occidental en este momento es el principal aliado de Arabia Saudita en el mundo, que se trata obviamente de los Estados Unidos. Donald Trump en un primer momento la semana pasada salió a condenar este hecho, a decir que en el caso en que se probara que Arabia Saudita estaba detrás de este asesinato, efectivamente Estados Unidos iba a tomar una serie de represalias. Pero su posición cambió muy rápidamente. El pasado fin de semana salió inclusive a decir explícitamente: para mí es muy difícil tomar represalias hacia alguien que es mi principal comprador de armas en todo el mundo. Hace 2 años que Donald Trump negoció y logró cerrar una serie de acuerdos para la venta de armamento hacia Arabia Saudita. Arabia Saudita es el principal país que ayuda a los Estados Unidos en sus acciones en Oriente Medio y obviamente el principal aliado que tienen tanto los Estados Unidos como otros países en Occidente, y que efectivamente esta situación le permite de alguna manera a Arabia Saudita de actuar como actúa, no solamente dentro de su territorio, sino en este caso en el territorio del país que es el segundo en cantidad y en fuerza del ejército de la OTAN, que también es un dato bastante importante. ¿Qué es lo que sucede ahora? Hay una investigación, se allanó el consulado, según un funcionario turco, encontraron algunas pruebas, así dijo, que darían cuenta justamente de que el periodista ha sido asesinado ahí. Todavía falta en estas horas un allanamiento a la casa del cónsul de Arabia Saudita. Obviamente por cuestiones diplomáticas es bastante difícil, pero mientras tanto el cónsul se fue, escapó. Y otras repercusiones que hubo: Mike Pompeo, que es el actual secretario de Estado de los Estados Unidos, se reunió con la familia real, tanto con el monarca como el heredero, para dar su respaldo, el respaldo de los Estados Unidos frente a esto que podría llegar a ser conferencia de prensa, a donde va a explicar justamente que no va a haber ningún tipo de acuerdo por ahora, y eso se pone realmente muy, pero muy feo para el Reino Unido principalmente, pero también para la Unión Europea. Hay un artículo del New York Times que salió hace unos poquitos días, a donde explica cuáles podrían llegar a ser las repercusiones de un no acuerdo, es decir,
si no se llega a establecer un pacto entre Gran Bretaña y la Unión Europea para separarse definitivamente. Sí. Dice, por ejemplo, uno de los ejemplos, Irlanda del Norte, que es una de las provincias que pertenecen al Reino Unido, pero que están en la isla de Irlanda y que es el principal problema que hay en este momento en la negociación, justamente esa frontera, ¿no? Irlanda del Norte británica y el resto de Irlanda que se queda adentro de la Unión Europea. Irlanda del Norte tiene una conexión de electricidad que proviene directamente del continente europeo. En caso de no tener un acuerdo, habrá que traer, el ejército británico va a tener que traer los generadores buque que tiene en este momento instalados para generar energía en Afganistán para poder dar electricidad a Irlanda del Norte porque se le va a acabar eso. En este momento, el actual intendente de Londres, que se llama Sadiq Khan, pidió al Foro de Resiliencia de Londres, que es en realidad es un foro de 170 organizaciones que se encargan de casos de emergencia, por ejemplo, son los que actúan en caso de atentados en Londres, de establecer un plan para que Londres no se quede sin comida y medicinas después del 29 de marzo, que es la fecha establecida para el divorcio definitivo entre el Reino Unido y Gran Bretaña. Se estima que el costo de un no acuerdo solamente en las industrias alimenticias sería de alrededor de 12.000 millones de dólares en el primer mes de no acuerdo. Es decir, es realmente una situación muy, pero muy crítica la que se puede llegar a vivir si no se llega efectivamente a un acuerdo y, bueno, en el día de hoy se puso un ladrillito más a que esto efectivamente suceda. Claro, ¿y cuáles serían los plazos que se tienen que tener en cuenta? Porque imagino que esto tiene un plazo. Mirá, sí, efectivamente, el 29 de marzo se tiene que dar la separación definitiva. Sí. Para que se logre un acuerdo, ese acuerdo tiene que ser aprobado por el Parlamento británico. Eso lleva por lo menos, mínimo, 3 meses de discusión, pero realmente como mínimo. Estaba pensado para que la discusión en el Parlamento británico empezara a partir de hoy, 17 de octubre. Entonces, si no se llega a un acuerdo, efectivamente lo más probable es que la oposición británica acuse al gobierno de no haber dado el tiempo necesario para la discusión parlamentaria de un acuerdo y que efectivamente no se logre a partir del 29 de marzo un acuerdo con la Unión Europea. Lo que se está tratando de ver es si se logra extender ese plazo. ¿Sí? Ese plazo del 29 de marzo. A partir del 29 de marzo empezaría un periodo de transición que debería durar hasta el 2020. Bueno, se piensa la posibilidad de aplazar ese periodo de transición hasta 2021 para permitir efectivamente al gobierno británico de elaborar algún plan que permita salvar las papas a último momento, dicho en criollo, ¿no? Exactamente. Fede, para cerrar brevemente, ¿cómo vienen los números en Brasil, las elecciones? Depende de los puntos de vista. Si uno es fanático, como muchos brasileros, del fascista Bolsonaro, vienen bien. Los últimos números le dan un 59% de votos a favor a Jair Bolsonaro en el balotaje que se va a realizar el próximo 28 de octubre contra un 41 aproximado de Fernando Haddad, que es el candidato del PT. Se van sucediendo, y esto hay que estar atentos y seguirlo muy de cerca, se van sucediendo hechos de violencia en contra de la comunidad gay, lesbiana, transexuales y travestis en varios puntos del Brasil. Se van sucediendo también una serie de actos de violencia en contra de los militantes que en este momento están saliendo a hacer campaña en favor del PT. La justicia brasilera inclusive decidió tomar una posición que realmente se esperaba hacía muchísimo tiempo, que tiene que ver con prohibir una serie de spots de campaña que llevó adelante el actual candidato Bolsonaro acerca de lo que Bolsonaro llamó el kit gay. Ustedes saben que el señor Haddad fue el ministro de Educación entre el año 2005 y el año 2012 en los gobiernos del PT, y durante ese periodo llevó adelante un proyecto que se llamó Escuela sin Homofobia. Bueno, en esta campaña electoral, Bolsonaro presentó ese proyecto como una forma de adoctrinamiento para los niños para que se volviesen todos homosexuales.
Eso es lo que salió a decir en su campaña. Son 6 spots que la justicia brasileña prohibió y que no se van a poder pasar en la televisión del Brasil en esta campaña electoral. Pero sigue la polémica acerca de las tomas de posición que está teniendo en este momento Bolsonaro. Impecable este resumen a nivel internacional. Fede, un placer, que tengas buena semana. No, por favor, Flor, gracias a ustedes y volvemos la semana que viene. Dale. Estábamos hablando con Federico Larsen, nuestro especialista en noticias internacionales.